Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión referente a la materia de Química 2 en línea. En este caso vamos a ver el tema relacionado a los enlaces químicos. Los principales enlaces químicos que veremos van a ser los enlaces iónicos y covalentes, enfocándonos un poquito más en los enlaces covalentes, ya que la química orgánica se basa principalmente en este tipo de enlaces. Entonces, empezaremos con retomando un poquito lo que vimos en el tema pasado. Uno de los enlaces químicos que nosotros tenemos son los enlaces iónicos. Para entender a qué se refiere con enlace iónico, primero debemos de entender a qué se refiere la ionización. La ionización se da principalmente cuando a un átomo le llega suficiente energía como para que esos electrones, ya sea uno o más electrones, puedan no solo saltar de una órbita a otra, sino que pueda escapar de ese átomo. Los electrones que son más probables que puedan desprenderse de los átomos son los electrones de valencia. Recordamos que en la sesión anterior, en el video anterior, nosotros explicamos a qué se refieren los electrones de valencia. Son los electrones que se encuentran en la capa más externa de estos átomos. Esos electrones, al llegarles energía suficiente, pueden pasar de una órbita a otra, pero si les llega energía muy alta, esos electrones pueden escapar y desprenderse de los átomos. La ionización se da en regiones muy conocidas en el universo, se da alrededor de las estrellas. En este caso se encuentra una estrella, un conjunto de estrellas que acaba de nacer, por ejemplo. Entonces emite una radiación enorme que le llega al gas que está alrededor. El gas que permea el universo, la mayor parte es hidrógeno. Entonces, al llegar la energía por parte de estas estrellas recién nacidas, les llega energía suficientemente alta para que sus electrones puedan salir. Entonces, en esas regiones, lo que sucede es que los átomos de hidrógeno están separados. Por un lado están los protones y luego los electrones, que en algún momento se vuelven a recombinar, se vuelven a juntar, pero como todavía la energía es muy alta en esos lugares, se vuelven a desprender. La ionización entonces es el desprendimiento de uno o más electrones, principalmente electrones de valencia. Por ejemplo, si nosotros le damos, en el caso del sodio, vemos que tiene un electrón de valencia. Si nosotros, de algún modo, proporcionamos energía suficiente a un átomo de sodio, este puede perder su electrón de valencia, desprenderse. Entonces, el sodio ya no sería como tal, sino que pasaría a ser algo que nosotros conocemos como ion sodio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando nosotros tenemos al sodio en estado natural, nosotros vemos que su número atómico es 11. Quiere decir que tiene 11 protones y 11 electrones para que sea neutral eléctricamente. Cuando pierde un electrón, entonces el elemento ya tiene 11 protones, ahí no se movió nada, y nada más tendrá 11 electrones, ya no tendrá 11 electrones, tendrá 10 electrones, porque perdió uno a la hora de que se le desprendió, se ionizó, se desprendió de un electrón, y lo que sucede es que ya ahora el núcleo tiene 11 electrones, pero en su alrededor nada más va a tener 10 electrones. ¿Cómo se representa ese cambio en la estructura interna del átomo, por ejemplo, de sodio? Bueno, se representa con un signito más en la parte superior. ¿Por qué más? Bueno, porque hay que recordar que si tiene 11 protones y perdió un electrón, tiene menos carga negativa, o sea, tiene un protón de más.
Ahora, ¿para qué nos sirve saber que los elementos químicos pueden perder electrones y que también pueden ganar, por supuesto? Bueno, esto nos sirve para entender qué sucede con los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, a grandes rasgos, significa que un elemento químico pierde un electrón, pero con el propósito de darle a otro elemento químico. Esto es algo bien interesante, porque nosotros podemos imaginar que todos los átomos que están formando este tipo de enlaces químicos, enlaces iónicos, están pensando en deshacerse de algo que, que, que quizás pueda contribuir a formar estabilidad. En el caso de los enlaces iónicos y de los enlaces covalentes, la intención de los elementos químicos, como aquí dice, es lograr estabilidad. La mayoría de los elementos químicos son inestables. Los únicos que son estables son los gases nobles que se encuentran en la última columna en la tabla periódica. De ahí todos los elementos químicos son inestables, es decir, necesitan interactuar entre ellos para lograr una estabilidad. ¿Cómo logran la estabilidad? Logran compartiendo, perdiendo, ganando electrones, por ejemplo. Logran ionizándose. El sodio, por ejemplo, es un elemento químico inestable porque en su capa de valencia no tiene 8 electrones. Tiene un electrón de valencia. Entonces necesitaría ganar 7 electrones para lograr su estabilidad. Sin embargo, el ganar 8 electrones para un elemento es muy complicado. Se necesita demasiada energía para lograrlo. Entonces, el sodio podría decir, bueno, prefiero perder un electrón, ese electrón de valencia, y quedarme ahora sí con una capa de valencia 8. ¿No? Pierdo ese electrón y se vuelve estable. Pero para perder ese electrón necesita de otro elemento químico que pueda recibirlo. Es un yo te doy, tú recibes, yo soy estable y tú también eres estable. Un elemento químico gana ese electrón y convierte su capa de valencia en 8, con 8 electrones, y el sodio pierde ese electrón para tener una capa de valencia igual a 8. Es una combinación muy, muy interesante que tienen los elementos químicos. Y aquí hay un ejemplo de esto que les estoy platicando. Por ejemplo, si tenemos el sodio y el cloro, el sodio puede perder su electrón de valencia y transferirle al cloro. Ahí está esa flechita. Y entonces el sodio, como vemos, ya tiene 8 electrones en su capa más externa. El nivel más externo, su capa más externa, la capa de valencia, ya tiene 8. Y el cloro, al recibir ese electrón por parte del sodio, también logra tener su capa de valencia 8 electrones. Ambos ya tienen 8. Cuando llegan a completar 8 electrones en su capa de valencia, los elementos químicos ya son estables. Por supuesto que dejan de ser como eran antes. Ya cambiaron. Ahora ya no es sodio, ya se llama ion sodio. Ahora ya no se llama cloro, se llama ion cloruro. Estos dos elementos químicos, uno se vuelve más positivo y uno más negativo. Entonces ya sabemos lo que sucede cuando juntamos carga positiva y carga negativa, ¿no? Se unen, se pegan. Estos enlaces son muy fuertes porque se da precisamente por la ionización de estos elementos químicos. Luego, hay otros tipos de enlaces que son los enlaces covalentes. En el caso de los enlaces iónicos es desprender un electrón y para pasarle a otro elemento químico, uno más electrones. En el caso de los enlaces covalentes, no. En este caso, lo que sucede es que los electrones están compartiéndose. Es decir, están en los dos elementos químicos. Están girando alrededor, podríamos interpretar como que están girando alrededor de los dos núcleos atómicos. Tenemos dos núcleos, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces,
un electrón que en principio estaba girando sobre el hidrógeno, ahora va a estar girando alrededor de los dos. O sea, va a formar parte de los dos elementos. En el caso del iónico, se desprende el electrón para pasar al otro. Deja de ser de un elemento para ser del otro. En el caso de los enlaces covalentes, sigue siendo de este elemento, pero también del otro. Es de los dos. Y aquí hay un ejemplo claro de un enlace covalente. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El electrón de valencia del hidrógeno pasa a ser también, a la vez de del hidrógeno, también pasa a ser del oxígeno. Y el otro hidrógeno también hace lo mismo. Se necesitan dos hidrógenos porque en el caso del oxígeno necesita dos electrones para lograr su octeto, para completar su capa de valencia con 8. Un hidrógeno no le ayuda de mucho porque le seguiría faltando un electrón. Por eso es que se une el otro hidrógeno para completar esta. Los enlaces, otro tipo de enlaces químicos, en el caso de la molécula de agua, se tiene algo que nosotros llamamos enlace covalente simple, es decir, solamente se comparte un electrón. En el caso de otros enlaces, por ejemplo, el de dióxido de carbono, se da un tipo de enlace que llamamos enlace doble, es decir, se comparten dos electrones. Hay que recordar algo muy importante. Lo que se está sucediendo es que cada elemento químico está compartiendo a su vez un electrón. Esas líneas que nosotros ponemos, esos guiones, están representando esa compartición de un electrón en cada uno. Esto es algo bien interesante, porque en el caso de los enlaces iónicos, solamente un elemento químico se desprendía de su electrón y le daba al otro. En este caso, en los enlaces covalentes, cada elemento químico está dispuesto a donar. Y se da precisamente los enlaces covalentes cuando cada elemento químico dispone de un electrón para el otro lado. O sea, entonces, aquí en este caso quiere decir que el carbono está dando un electrón o está compartiendo un electrón al oxígeno y después le comparte otro. Está compartiendo dos electrones a cada oxígeno. El oxígeno, a su vez, cada oxígeno comparte dos electrones al carbono. Esto es parejo. Te doy dos electrones, bueno, tú también le prestas dos electrones. Un ejemplo claro del enlace covalente es cuando nosotros estamos utilizando una misma herramienta entre dos o más personas. Por ejemplo, si formamos equipos para trabajar con la tabla periódica, quizás haya personas que se les haya olvidado su material, entonces, oye, ven, yo te presto mi tabla periódica, podemos trabajar nosotros dos con esa misma tabla. Entonces, en ese caso se están compartiendo el material. Y bueno, los enlaces dobles se representan por dos guiones. Esta es la molécula de dióxido de carbono, una muy importante en nuestro entorno. Pero también hay enlaces covalentes donde se comparten tres electrones. Por ejemplo, la molécula de nitrógeno. Si nos damos cuenta, tiene 6 electrones de valencia cada nitrógeno. Le hace falta 5 electrones de valencia. Le hacen falta 3 electrones a cada nitrógeno para lograr su octeto. Entonces, si nosotros juntamos dos nitrógenos, tendrían que compartir cada quien 3 electrones de valencia para que al final quedaran 8 electrones en cada átomo. Y la representación es a través de 3 guioncitos. Otro tipo de fuerzas que nosotros vemos son las fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de dispersión y de interacción son las más conocidas, son las más importantes dentro de estas fuerzas. En este caso, lo que hay que entender es que estas fuerzas son las que se encuentran dentro de los enlaces químicos, después de que se